Este es el tercer video del tema torsión y comenzaremos analizando la interacción entre torsión y flexión. Como venimos estudiando a través de Roche, la torsión produce tracción en las cuatro armaduras longitudinales del reticulado espacial. Con cargas superiores, la flexión originará tracción en los cordones inferiores y compresión en los superiores. Distinguiremos entre torsión dominante si la flexión que comprime el cordón superior disminuye la demanda de la armadura longitudinal, pero todos los cordones permanecen traccionados. Y flexión dominante si con la flexión la resultante anula la armadura longitudinal superior de torsión, tal que dos cordones queden traccionados y dos comprimidos. Con una sección de hormigón con geometría, calidad de materiales y armaduras definidas, estudiaremos por separado los efectos de la flexión y la torsión. Ante la flexión, con cargas superiores, se produce compresión en el cordón superior y tracción en el cordón inferior, y en forma simplificada tomaremos valores de ASFI como momento nominal dividido 0,9D. Ante la torsión, los valores dispuestos en el video anterior. AL será T nominal por el perímetro dividido 1,7 a 0H FI tangente de θ. Con la presencia de ambas solicitaciones, podría decirse que la torsión y el momento flector compiten por el uso de la armadura inferior. Así, tendremos las siguientes armaduras. La armadura inferior será la armadura de torsión más la armadura de flexión. Y la armadura superior será la armadura de torsión menos la armadura de flexión. En definitiva, la rotura por tracción se produce con la cara traccionada menos armada. Por lo tanto, la armadura longitudinal total que se tiene en cuenta es 2 veces la armadura más débil, o sea, el doble de la armadura de la cara que resulte menos armada. Suponiendo armadura longitudinal simétrica y que el momento flector puede ser tanto positivo, traccionar la armadura inferior, como negativo, traccionar la armadura superior, puede trazarse el diagrama de interacción que indican los puntos de rotura para diferentes combinaciones. Si en cambio se supone que la armadura del cordón superior es igual a 1/3 de la del cordón inferior, se obtiene un nuevo gráfico y se da la particularidad que la resistencia máxima a torsión no se produce cuando el momento flector es nulo, ya que la compresión producida por la flexión incrementa la resistencia a tracción del cordón superior. Por lo tanto, cuando las armaduras son asimétricas, no es intuitivo saber cuál será la armadura que estará en influencia. Tendremos en cuenta la combinación de torsión más flexión para obtener las armaduras longitudinales y la torsión más el corte para las armaduras transversales. La relación entre ambas será el ángulo θ y la presencia del axil influirá en los dos casos. Dimensionamiento de armaduras para la acción combinada de torsión y flexión. Elegidos los materiales, adoptada la sección de hormigón y conocidos TU y MU, se procede al cálculo de MN y TN, con Φ 0,75 para torsión y Φ 0,90 para flexión. El procedimiento de cálculo permite dimensionar por separado y luego adicionar según corresponda. Se calculan las armaduras por flexión y se permite la fórmula simplificada, aunque el camino correcto sería sumatoria de momentos, K sub A y luego sumatoria de fuerzas. Se calculan las armaduras de torsión como si no existiera el momento flector. Si dimensiona, puede elegir θ igual a 45 grados. Se suman las armaduras inferiores del bloque traccionado, las armaduras longitudinales por torsión ubicadas en la zona traccionada, más la armadura calculada por flexión. Para la armadura superior, el reglamento permite descontar de las armaduras longitudinales calculadas por torsión y ubicadas en la zona comprimida las de flexión. Descontar en la zona superior una armadura igual a la correspondiente por fuerza de tracción, debido a la flexión en la zona traccionada, pero sin involucrar a Φ. ¿Por qué podemos hacer esto? Consideramos que la sección está en equilibrio. Si pudiéramos reducir la situación en términos de fuerzas, podríamos decir que lo que está traccionado abajo es lo mismo que está comprimido arriba. Por lo tanto, podemos hacer esta analogía. ¿Por qué sin considerar Φ? Porque es un factor ajeno a la analogía que utilizamos para hacer sumatoria de momentos o fuerzas. Además de considerarlo
estaríamos restando un valor mayor. En definitiva, tendremos la armadura inferior necesaria será la armadura de torsión sobre 2 más la armadura de flexión. Y la armadura superior necesaria será la armadura de torsión sobre 2 menos MU sobre 0,9 de FI. Este último término optativo. Para verificar los límites del ángulo θ, tendremos en cuenta que a los efectos de la torsión, como ya hemos dicho, la sección se comportará como si estuviera armada con una armadura longitudinal igual al doble de la armadura más débil. Para completar el estudio de las combinaciones, quedarán los casos de verificación de una sección con flector conocido, cuya incógnita sea el momento torsor, o el caso de torsor como dato y desconocido el flector. Torsión y corte. Así como vimos para flexión, se puede trazar una curva de interacción que indique los puntos de rotura para diferentes combinaciones relativas entre momento torsor solicitante y esfuerzo de corte solicitante. Si la sección se encontrara sometida solamente a un esfuerzo de corte con el momento torsor nulo, su resistencia es P nominal, es BC, que es lo que aporta el hormigón, más D por FI por AT sobre S, que es lo que aportan las ramas del estribado. Si la sección se encontrara sometida solamente a un momento torsor, el corte es nulo, su resistencia vendría dada por T nominal, es 1,7 de A0H, por FI por cotangente de θ. Si el B nominal fuese menor al BC, que es lo que aporta el hormigón, entonces los estribos serán utilizados solo para torsión. Cuando se supere ese valor, los estribos deberán resistir ambas solicitaciones. Obviamente, siempre que se esté por encima de la cuantía mínima de torsión. Limitación de fisuración del alma. Al estudiar corte, se impuso una condición de corte máximo que podía resistir una sección de modo de limitar el ancho de fisuras, fundamentalmente bajo carga de servicio. Del mismo modo, al evaluar la resistencia de las bielas comprimidas, debe tenerse en cuenta que en una de las caras del reticulado, las compresiones debidas a la torsión se suman a las de corte. Los reglamentos europeos limitan las tensiones en las bielas comprimidas. El ACI y el CIRSOC lo hacen indirectamente, dado que utilizan un criterio basado en la limitación del ancho de fisuras, que resulta más restrictivo que el de resistencia de bielas. Dicho criterio está dado por las siguientes expresiones, cuyos límites han sido obtenidos experimentalmente, tanto para secciones macizas como para secciones huecas. Las limitaciones anteriores también permiten que las piezas se encuentren con todas las armaduras en fluencia en el momento de la rotura, lo que denominamos subarmadas. Dimensionamiento de armaduras para la acción combinada de torsión y corte. Luego de verificada la condición de limitación de fisuración del alma, puede pasarse al dimensionamiento de armaduras. Los cálculos nuevamente se hacen de forma independiente y se suman recordando que los estribos que se obtienen del dimensionamiento al corte son totales para todas las ramas y los de torsión corresponden a una sola cara. Dicho de otra manera, de las armaduras de corte solo se involucran junto a la torsión aquellas que estén dispuestas perimetralmente. Por lo tanto, el estribado total de una cara será AT sobre S de torsión más AB sobre S de corte dividido N, y N es el número de ramas utilizadas en corte. Quedará el estudio de verificación de una sección dada frente a la acción combinada de torsión y corte cuando es conocido el esfuerzo de corte solicitante y desconocido el momento torsor, o conocido el torsor solicitante y desconocido el corte. Para el primer caso hay que recordar siempre que debe verificarse la condición de θ entre 30 y 60 grados, y para el segundo caso deberá adoptarse un valor de θ. Con los últimos valores siempre deberán verificarse las condiciones de fisuración del alma. Si la sección presenta estribos en 4 ramas, las 2 ramas internas no se consideran afectadas por la torsión, por lo que se computan como totalmente eficientes en la resistencia al corte. Recordando siempre que para ambas solicitaciones, φ vale 0,75. Torsión, flexión y esfuerzos axiales. Es uno de los casos aún no contemplados en la reglamentación y se propone un camino de cálculo de aplicación
solo a los casos de flexión compuesta con gran excentricidad, es decir, con la carga por fuera de las armaduras. Y recurriremos a la flexión generalizada para el análisis de la flexión compuesta recta. Recordando que los esfuerzos de tracción se consideran negativos, que el momento flector actuante Mn es positivo y que el coeficiente phi a emplear vale en estos casos 0,90. Recordando que los cálculos dejan de ser válidos si se obtiene una armadura traccional final negativa. En definitiva, la armadura superior será la armadura longitudinal por torsión dividido 2 menos, en forma optativa, MUR dividido 0,9 de FI. Y a ese inferior será la armadura longitudinal por torsión dividido 2 más la armadura AS por flexión compuesta que calculamos. Para verificar el ángulo θ, consideramos que los efectos de la torsión, la sección se comporta como si tuviera una armadura longitudinal igual al doble de la armadura más débil. Además, el axil influye en el aporte del hormigón, pero en la formulación de rotura por torsión no está incluido. Teniendo en cuenta que cuanto mayor sean las tracciones, las fisuras tenderán a ser normales al eje de la pieza, mientras que cuanto mayor sean las compresiones, las fisuras tenderán a ser paralelas al eje de la pieza. Nos queda hacer una observación sobre el método de verificación de bielas comprimidas, que se hace indirectamente a través de las ecuaciones empíricas ya dadas. Si bien el método puede resultar engorroso, es fundamental que la sección cumpla dichas condiciones de fisuración en el alma. La armadura estructural puede estar bien calculada, bien dispuesta, pero suelen ocurrir algunos inconvenientes importantes cuando estos valores no son verificados. Con este video damos por terminadas todas las formulaciones. Nos quedará el estudio particular de caso por caso ante la combinación de todas las solicitaciones presentadas.